Y bendecimos a nuestros hermanos que están en Facebook, que nos ven en directo, y que la gracia del Señor sea también con ustedes. Hoy día estaremos terminando esta serie del carácter, el carácter de los hombres. Y estamos terminando con el carácter de los hombres en los días postreros, tal como nos dice en el libro de Timoteo. Timoteo, capítulo 3, segunda de Timoteo, capítulo 3, del versículo 2 en adelante, tenemos una lista grande. Según los números que hemos contado, son 25 vicios, se puede decir, las características que los hombres tendrán en los últimos días, en los postreros días, antes que el Señor venga. Y acá está hablando del carácter de los hombres en los postreros días. Y hay una lista que hemos estado mencionando el miércoles pasado y hemos llegado hasta aquí. Sin afecto natural. Ahorita vamos a ver un poco lo que tiene que ver con implacables. Implacables. Ahí nos hemos quedado. Implacables. Aparte de eso, tenemos otra lista que la Biblia nos enseña de quiénes son los que van a entrar al reino y quiénes no entrarán. En esta lista, aquí en Romanos capítulo 1, hay una lista de 22 vicios que no entrarán al reino de los cielos. En 1 de Corintios capítulo 6, del 9 al 11, nos dice bien claro, en el último versículo, en el versículo 11, nos dice que todas estas personas no entrarán en el reino de los cielos. Y luego en Gálatas capítulo 5 hemos encontrado una lista de 27 vicios, los que viven en los deseos de la carne. Si tendremos oportunidad para leerlo, lo vamos a leer. Pero nos hemos quedado en implacables. Implacables son personas que usan su poder para mal, inflexibles, demasiado rigurosos, irreconciliables. Estas personas, no puede haber paz con esos tipos de personas. Eso será el carácter de las personas en los postreros días, implacables. Luego dice calumniadores. Calumniadores son personas que acusan falsamente a otro por algún delito, pero totalmente falso. Esas personas van a ver, la maldad dice que se va a multiplicar y va a haber muchas personas de este tipo. También dice intemperantes, sin control en el alcohol, sin control en la comida, sin control en las drogas, sin control en el sexo, etc. Es intemperantes. En otras palabras, desenfrenados, inmoderados. Ese tipo de personas va a haber mucho en los postreros días. Luego dice, número 13, crueles, que significa se deleita en hacer sufrir a las personas. Es una persona desalmada, es una persona despiadada. Se deleita del sufrimiento de los demás. Luego dice aborrecedores de lo bueno. La Biblia lo menciona, que habrá gente que amará lo malo, a lo bueno lo llamarán malo. Así dice la palabra de Dios. Entonces cada vez más habrá comportamientos negativos. Eso es en los postreros días. El versículo 15 dice traidores. Muchos judas va a haber traidores, desleales, infieles. Dice la palabra que va a haber una persecución, ya hay la persecución en diferentes lugares, y las mismas personas, siendo amigos o siendo familiares, van a ser tentados en traicionar a los compañeros, a sus amigos, para, entre comillas, salvar su vida.
Entonces, esos tipos de personas va a haber. Luego, impetuosos. Ya estamos viendo impetuosos. Ya estamos viendo toda esta lista de hoy día. Impetuosos, personas impulsivas, apasionados en la maldad. Luego dice infatuados. Infatuados. Es una persona que está obsesionadamente, que se siente superior, es increído, envanecido, presumido, mentalidad confusa de su propia persona. Esa es una persona infatuada. El versículo 7 dice, amadores de los deleites más que de Dios. Estamos leyendo segunda de Timoteo 3, del 1 al 5, pero estamos viendo el versículo 7, amadores de los deleites más que de Dios, y luego dice que tendrán apariencia de piedad. Habrá personas que aparentemente hablan de las cosas divinas, hablan de las cosas de Dios, pero su manera de vivir es totalmente diferente. De repente puede haber una persona que da un lindo mensaje, pero el espíritu de su mensaje está lleno de codicia, lleno de otros intereses personales. Entonces, de eso se trata, que tendrán apariencia, nada más, apariencia de piedad. En el versículo 8, 2 Timoteo 3, 8, dice resistentes a la verdad. Esa palabra, resistentes a la verdad, ¿quién es la verdad? Sabemos que Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No van a querer saber nada de Dios. Tú le quieres hablar algo de Dios, no quieren saber. Ella dice, ya me vas a hablar de religión, aquí no se habla de religión ni de política, dicen algunos, para evitar algunas cosas de problemas, dificultades entre ellos. Bueno, entonces esas cosas va a ser, dicen, resistentes a la verdad. Luego dice, hombres corruptos de entendimiento. Estas personas tendrán su mentalidad corrupta, ya prácticamente enfermos mentalmente, porque todo su mentalidad es para corrupción, es para robar, estafar, todo tipo de males. Su entendimiento ya ha sido malogrado. Y si hay algo en su conciencia, casi nada. No va a haber nada de piedad en sus pensamientos, nada bueno, nada bueno. Luego dice, 22, dice acá, réprobos en cuanto a la fe. Miren, réprobos en cuanto a la fe. O sea, son personas que en algún momento estuvieron en la doctrina, estuvieron en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando fe doctrinal. Estas personas que de repente creyeron de repente en la venida de nuestro Señor Jesucristo, ahora ya no creen. De repente personas que creían de repente antes de las cosas que van a suceder con el rapto, arrepentimiento, etcétera, etcétera, pero ahora dicen que ya no es eso, ya no es así. Entonces, réprobos en la fe, o sea que no aprobaron la evaluación en cuanto a su fe. No aprobaron. Conozco a personas que han vivido en el Espíritu Santo, han estado con estas experiencias, digamos, el Señor los ha ministrado mucho, pero ha pasado el tiempo y después dice, no, ahora no, esas cosas, ahora no es así. Entonces, son réprobos en cuanto a la fe. Luego dice insensatez manifiesto, insensatez manifestada. Insensatez tiene que ver con necedad, necios, personas que al negro, a pesar que es blanco, lo dicen negro. No lo puedes cambiar de manera de pensar, porque son necios. Entonces, estas personas va a haber mucho en los últimos postreros días, insensatez manifestada. Ustedes saben y se acuerdan de la parábola, las mujeres insensatas y las mujeres que tuvieron un pensamiento bueno, gracias a Dios, deseosos de poder
hacer las cosas de Dios, pero estas personas eran necios. La palabra de Dios nos llama insensatos. Bien, el versículo 13 nos habla de hombres malos y engañadores. Hombres malos y engañadores. Y irán de mal en peor. Irán de mal en peor. Y luego dice hombres engañando y siendo engañados. Hombres engañados y siendo engañados. ¿Qué quiere decir esto? Hombres engañando y siendo engañados. Lamentablemente hoy en día estamos viviendo esa situación. Hoy en día hay personas convivientes que dan palabra profética y dicen dar cobertura a otras personas. Y estas personas, hay un espíritu de engaño en ellos. Y así como estas personas, de repente puede haber muchos, pueden ser de repente líderes, entre comillas, pero su vida está totalmente fuera de la palabra. Están en fornicación, en adulterio, y siguen ministrando. Y aparte de que tienen cobertura para otras personas. Entonces, esto es lo que dice la palabra: hombres engañados y siendo engañados. Estas personas que están bajo esa cobertura, lamentablemente, van a ser engañados por estas personas que engañan, viven diferente a lo que predican y ellos mismos se están engañando, pero aparte de eso, engañan a sus líderes, engañan a otros. Entonces, eso lo dice acá: hombres engañando y siendo, acá está diciendo engañando. Los hombres malos, engañadores, que irán de mal en peor. Eso hemos encontrado en la lista de 25 vicios, características, en 2 Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 8, hemos encontrado allí cuál va a ser el carácter de los hombres de los días postreros, días. No lo digo yo, lo dice la palabra. Simplemente he estado leyendo y agregando algunas definiciones para que podamos aclarar un poquito más. Vamos a dar lugar a las preguntas después, pero quiero terminar con esta lista. Primera de Corintios capítulo 6. Vamos a ver. Primera de Corintios capítulo 6. En el versículo 9. Hay una pregunta que el apóstol Pablo hace y dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ahí empieza. Primera de Corintios capítulo 6, del 9 al 11, enumera, que vamos a leer ahorita, 11 vicios, de las cuales dicen que no entrarán al reino de los cielos. En Romanos 1, 25, 26, 26, 28, 1, 29 al 32, ahí encontramos 22 vicios. Y eso de repente lo podemos leer después. Pero acá dice, Primera de Corintios capítulo 6, del versículo 9, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice la palabra: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, hay gente que no va a ser justo, no va a buscar la justicia. Esto está en primera lista de que no va a heredar el reino de Dios. Nicodemo quería heredar el reino de Dios, sí. Él era un maestro de la ley. Pero Jesús le dice bien claro: tú como maestro de Israel, ¿no sabes esto? ¿Qué cosa estás enseñando? Una pregunta así. Entonces acá dice: no erréis. ¿Quiénes más no van a entrar? Ni los fornicarios, ni los idólatras,
ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No lo digo yo, lo está diciendo la palabra de Dios. Simplemente estoy repitiendo lo que dice. No estoy ofendiendo a nadie, simplemente lo que está diciendo acá. Estoy leyendo lo que dice la palabra. Primero de Corintios, capítulo 6, del 9 al 10, estamos leyendo este pasaje. Y acá dice, y esto eran algunos, esto eran antes, dice, mas ya habéis sido lavados. ¿Cuál es el secreto? Ser lavados con la sangre poderosa de Jesucristo. Ya han sido lavados, ya habéis sido santificados. Cuando hemos venido a Jesucristo nos ha justificado. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por su Espíritu de nuestro Dios. Mire, ese es el gran cambio que hay en el creyente. ¿Hay esperanzas para estas personas? Sí hay esperanza. Dios solamente es el único que les puede cambiar. No hay otro. La ciencia podrá hacer su parte, gracias a Dios, pero Dios lo hace totalmente, completo. Él es el único que puede cambiar estos 11 vicios que están aquí, de los cuales dice la palabra, no entrarán al reino de los cielos. Encontramos en Romanos, vamos a ver rapidito, Romanos capítulo, para los que no han estado en la clase anterior, Romanos capítulo 1. En Romanos capítulo 1 encontramos, hay una lista grande del 1, del 25, del 21, vamos a leer en adelante. Pues habiendo conocido a Dios, gente que conocieron a Dios, dice la palabra, pues, el versículo 21, estamos leyendo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, lo que hemos estado hablando, insensatez. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y cuadrúpedos y de reptiles. Y empezaron a adorar a ese tipo de dioses, entre comillas. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, versículo 24, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y ahí viene otro párrafo, del 25, del 26, dice, y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 26. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Mire lo que dice. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, o sea, mujer con mujer. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida de su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, hemos estado viendo, reprobado en su fe, para hacer cosas que no convienen, estando atestados en toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo la hacen, sino que también las que complacen con los que practican. No heredarán el reino de los cielos.
Y por último, hemos estado leyendo, y vamos a leerlo con esto, en Gálatas capítulo 5. Las personas que se deleitan en las cosas de la carne. Gálatas capítulo 5. Ahí encontramos 27 listas. Gálatas 5, 19. Dice la palabra de Dios. Y manifiestas son las obras de la carne. Estoy leyendo la palabra. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Todas estas características de personas que no van a entrar al reino de los cielos. Luego dice envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas, que dicen, no heredarán el reino de Dios. Entonces, la palabra de Dios es bien clara, nos advierte. Ahora va a depender de nosotros. Si quieres, obedece. Si no, no. ¿Hay consecuencias? Por supuesto. Consecuencias de la obediencia, Deuteronomio 28. Consecuencias de la desobediencia, Deuteronomio 29. Con esto nos quedamos. Vamos a orar un momento agradeciendo al Señor por las personas que me han estado escuchando. Y estamos culminando esta serie, el carácter de los hombres. Jesucristo lo dijo bien claro: aprended de mí, que soy manso y humilde. Por ahí, por ese texto hemos empezado. Bien, vamos orando. Padre, muchas gracias por tu bendición. Gracias por